Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando Ángel Alvarado. Quiero agradecer el espacio que ha puesto a disposición Cristina con Rosalía y me excuso por hablar en español, pero lamentablemente no domino nada del portugués. Bueno, mi presentación se titula Efectos del neoliberalismo en la educación musical chilena y en honor al tiempo vamos a avanzar. Antes, sepan que yo trabajo en la Universidad Alberto Hurtado en Chile, en carreras de pedagogía en música. Bien, dicho eso, vamos a entender qué es el neoliberalismo, de acuerdo al estudio que llevo a cabo. Desde ese punto de vista vamos a tomar en cuenta una cita de David Harvey, quien establece que es una teoría centrada en las prácticas político-económicas que aspira a que el bienestar humano se pueda promover mejor liberando las libertades y habilidades empresariales individuales dentro de un marco institucional caracterizado por fuertes, esto es importante, derechos de propiedad, mercados libres y libre comercio. Eso es sumamente importante, porque el bienestar humano está garantizado mediante esos derechos de propiedad privada, mercados libres y libre comercio. Por lo tanto, el rol del Estado es crear y preservar un marco institucional apropiado para tales prácticas. Y también debe establecer las estructuras y funciones militares de defensa, policías y legales necesarias para asegurar, esto es importantísimo, para asegurar que los derechos, esos de propiedad privada, mercado libre y libre comercio, se garanticen por la fuerza si es necesario el buen funcionamiento de los mercados. Bueno, esta cita es fuerte porque está diciendo que los derechos se garantizan incluso por la fuerza, con la fuerza militar o policial. Y ya en Latinoamérica desde el 2018 en adelante hemos visto que eso es una realidad. Podemos ver el caso de Ecuador, podemos ver el caso de Colombia, podemos ver el caso de Chile, donde se han visto vulneración o infringimiento de los derechos humanos, donde se ha torturado gente, donde se ha matado gente. Por lo tanto, esto es una realidad, al menos en Latinoamérica. Pero bueno, ¿cómo entendemos el neoliberalismo en Chile? Eh, Primero, se instala en la Constitución de 1980, la cual fue escrita y promulgada bajo un régimen militar dictatorial de Augusto Pinochet. Y en 1990 Chile retornó a la democracia, pero no se vieron esfuerzos por cambiar el modelo neoliberal. Es más, el neoliberalismo se profundizó por las distintas reformas que hicieron los partidos de oposición al régimen de Augusto Pinochet. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Madariaga dice o señala que el neoliberalismo en Chile se sostiene sobre tres pilares. El primero tiene que ver con ideas económicas, porque justamente apunta a ese derecho de propiedad privada, derecho al mercado, mercados libres y al libre mercado, a través de ideas que instalaron en el país los Chicago Boys. Es un nombre coloquial que se le pone a un grupo de economistas que se formaron en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Este grupo eh, instó a Augusto Pinochet para que se instalara el neoliberalismo en el país. Por lo tanto, jugaron un papel clave. Y cuando se hablaba del retorno a la democracia, un par de estas personas también postulaban a cargos públicos, incluso a la presidencia. Bien, intereses comerciales sería el segundo punto. Y ahí aparece, entre comillas, estructura de poder. Y eso es importante, porque quienes tienen el dominio o tienen mejor posición dentro del aparato financiero o comercial, también tienen dominio de medios de comunicación y también tienen inversiones puestas en centros de salud, en universidades, en centros de educación. Y eso da cuenta de una estructura de poder, porque son las mismas personas o las mismas empresas quienes están inviscuidas en distintos ámbitos de la vida social y que tienen inversión ahí, por lo tanto tienen un poder.
porque pues lo que ellas llevan a cabo o lo que ellas piensan o deciden, básicamente es lo que se puede implementar. No sé si necesariamente tengan un poder en el aparato político, pero en Chile ya han habido casos de corrupción, por lo tanto se da cuenta de que hay una estructura de poder allí, existe un lobby, etcétera. Y por último están las instituciones políticas, que como los partidos de oposición a Pinochet no transformaron o no intentaron abandonar el neoliberalismo, da cuenta de un consenso, de un acuerdo que hubo en ese momento para mantener el modelo. Y desde ese punto de vista, Jaime Guzmán, que es el principal arquitecto de la Constitución de 1980, señaló en 1979 que la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, para que el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución fue escrita de una manera tan cerrada y se ataron tan bien los distintos cabos que ha hecho muy poco probable que grupos de oposición eh, emprendan labores de modificar la Constitución o de cambiar la Constitución. Actualmente Chile está viviendo una etapa importante porque se está escribiendo una nueva Constitución y es importante tener en cuenta que ese proceso se inició solo por el estallido social del 2018. Si no sale la gente en multitud a la calle a protestar y si no acontecen también esa vulneración de los derechos humanos, no estaríamos hablando hoy en día del cambio a la Constitución. Hoy en día es una esperanza, está la probabilidad de que se modifique la Constitución, pero falta un plebiscito al respecto. Esta nueva Constitución se está escribiendo, pero luego el 2022-2023, según sea el caso, se tendrá que votar a través de un plebiscito o un referéndum. Bien, dicho esto, el objetivo de este estudio es establecer los efectos que ha tenido el neoliberalismo adoptado en Chile en el sistema de educación musical. Entonces, vamos a intentar entender el neoliberalismo desde una visión más internacional. Bien, pero antes debemos entender o debemos saber algunas cuestiones de Chile, especialmente la educación musical. Primero, 3 de cada 5 estudiantes asisten a escuelas que tienen aula de música. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 de cada 5 estudiantes no asisten a escuelas que tienen aula de música, lo que da cuenta ya de una desigualdad social al respecto, o una desigualdad socioeducativa, porque no todas las personas tienen la posibilidad de aprender música en un aula que esté condicionada para ello. Segundo, esta falta de infraestructura molesta a los estudiantes, genera un enojo, un malestar en el cuerpo estudiantil. Estamos hablando de educación secundaria. Genera un malestar que se ha expresado de distintas maneras, se ha expresado en marchas. Vale decir que cuando en Chile comienzan las protestas, generalmente son los grupos de estudiantes secundarios los primeros en salir a marchar. Y segundo, también se ha demostrado en base a estudios que hemos llevado a cabo anteriormente, el 2017 puntualmente. Tercero, al ministro de Educación, el 2018, se le criticó o se le criticaba que algunas escuelas tenían problemas de infraestructura y esta persona no encontró nada mejor que decir que ¿por qué no hacen un bingo? Deberían hacer un bingo para mejorar su infraestructura, que no era responsabilidad del ministerio. Por lo tanto, eso da cuenta de que el aparato político se desliga de sus responsabilidades y le asigna o relega la responsabilidad en las familias que de bajos recursos en estricto rigor, porque las familias que tienen que sufren más desigualdades económicas son las que se atienden en el sistema de educación pública. Cuarto, el sistema educativo segrega y excluye por cuestiones socioeconómicas. Y eso es importante tener en cuenta porque en Chile hasta el 2018 las escuelas podían negar la inscripción de un estudiante por cuestiones de dinero.
Quinto, el precio de la educación universitaria es la segunda más cara del mundo según la OCDE. O sea, la educación más cara del mundo es Estados Unidos y luego viene Chile. Y eso nuevamente afecta a las familias más vulnerables. Bueno, vamos a entender ahora desde un punto de vista internacional cuáles son características sistémicas del neoliberalismo. Y lo primero es la deslegitimización del Estado social, ese desmantelamiento del Estado social. Y desde ese punto, Abraham Lincoln, según Friedman, Abraham Lincoln decía que el gobierno que el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Pero según Friedman, ahora los gobiernos son de la gente, por los burócratas y para los burócratas. Y vale decir que el concepto burócrata también involucra a legisladores, parlamentarios. Entonces, estamos, por lo que plantea Friedman, que es uno de los íconos del neoliberalismo, y aquí en este texto él habla de lo mal entendido o lo mal que se ha instalado el neoliberalismo en varios sitios, de esa burocratización de los procesos. Que esa burocratización también implica una delegitimación o un desmantelamiento del Estado social, porque son las personas las que deben ya cubrir distintos ámbitos de su vida y no el Estado, no el gobierno. El gobierno en realidad se desliga responsabilidades, termina siendo un administrador que desliga tareas a entidades privadas y luego son las personas las que son responsables de financiar aquellos gastos, incluida la salud, la educación, la seguridad social, etcétera. Cosa que pasa en Chile. En Chile es que existe la salud privada, existe la educación privada y podríamos decir, especialmente en la educación, podríamos decir que el grupo mayoritario está en el sector privado. Y bueno, en Chile hasta el agua es privada. Y la seguridad social no existe en Chile, todo es privado. Todo el sistema de pensiones es privado. Bueno, la segunda característica sistémica es la estandarización en función de la calidad, porque aquí en el neoliberalismo aparece este concepto de calidad centrado en cuestiones de eficiencia, precio y preferencia. Entonces, ¿cómo se ha visto esta estandarización a nivel internacional? Primero con las competencias clave, que instala la OCDE, que instala la Unión Europea, etc. Otro mecanismo son los procesos de acreditación a las que deben someterse las instituciones para demostrar que alcanzan niveles de calidad. En Chile el sistema de salud tiene que pasar por procesos de acreditación, los hospitales, las clínicas. Lo mismo las universidades tienen que pasar por procesos de acreditación cada cierto tiempo. Y mientras más años se acreditan, quiere decir que es mejor en calidad. Y las escuelas, si bien las escuelas primarias, secundarias, no pasan por procesos de acreditación, se hacen pruebas nacionales para ver el nivel de logro que tiene esta escuela. Y esos resultados son públicos y se presentan a través de un ranking. Bien. Tercero, las pruebas internacionales, PISA o la prueba de competencia lingüística que se aplica en Europa. También es una muestra de la estandarización. Bueno, y toda esta cultura estandarizada implica recortes presupuestarios para la educación musical. Vale decir que en Estados Unidos, en regiones de Estados Unidos, solamente se invierte el 2% del gasto público en educación musical. ¿Qué implica todo eso? Que nuevamente los gastos los deben asumir las familias. Y la tercera característica, y con esto cerramos, es el individualismo. Porque las instituciones, al tener que pasar por procesos de acreditación, ya dejan de establecer vínculos con otras similares, sino que se preocupan de sí mismas para alcanzar buenos logros, y ahí aparece el concepto competitividad también, porque compite una universidad con otra. Por lo tanto, los esfuerzos se ponen más en alcanzar niveles de calidad y marcar bien en esos criterios que exigen los procesos de acreditación, más que apuntar a una educación humanista que se centre en el desarrollo integral. Por ende, este individualismo ligado con la estandarización hace que se desmantele el Estado social. Bueno, los efectos que ha tenido el neoliberalismo en Chile, en la educación musical chilena son, en primer lugar, como dije en un principio, la mayoría de las escuelas no tiene aula de música. Y eso implica que las administraciones educacionales o las administraciones escolares no proveen los recursos mínimos porque se excusan en sus proyectos educativos, porque cada escuela es libre de escoger su proyecto educativo.
de acuerdo a la Constitución, que garantiza la libertad de enseñanza, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y un tercio de las administraciones escolares, según documentos públicos que emanan del mismo Ministerio de Educación, se desperdicia los fondos públicos. Eso quiere decir que son las mismas administraciones las que compran materiales escolares que no son de utilidad o que son de baja calidad y que se destruyen al poco tiempo. Por lo tanto, se desperdician esos fondos. Y eso deslegitima nuevamente el Estado social porque son las familias con desventajas socioeconómicas las que son forzadas a cubrir los gastos de la compra de instrumentos musicales, que son carísimos. Vale la pena decir que en Chile se invierte poco en educación musical, porque esta es una asignatura infravalorada en el currículo nacional al no estar integrada dentro de estas pruebas estandarizadas o dentro de las competencias, bueno, las competencias clave sí está, pero dentro de las pruebas estandarizadas y los sistemas de acreditación o de medición. Al ser infravalorada se invierte muy poco, por lo tanto el presupuesto anual para la asignatura de música que provee el Ministerio de Educación es inferior al 1%, y esa precariedad revela una serie de inseguridades porque la asignatura está dentro de un sistema de dominación regido por la estandarización. Tercero, no existe un consenso institucional sobre el concepto profesional de la educación musical, o sea, docente de educación musical. Como les decía, la Constitución garantiza la libertad de enseñanza, pero esa libertad ha permitido que surja una amplia variedad de representaciones sobre el concepto de docente de música o profesional de la educación musical. ¿Qué quiere decir eso? Que cada universidad forma distintos perfiles. Cada universidad forma su propio perfil de docente de música. Y eso genera un conflicto. Eso genera un conflicto porque se entiende la educación musical de distintas maneras en el sistema educativo. Por lo tanto, no hay una mirada única o estandarizada sobre qué entendemos por educación musical. Y ahí vamos al punto 3. La cultura de la estandarización está instalada en el sistema universitario de formación docente, asegurándose la calidad mediante acreditaciones. Y esa acreditación la vive cada universidad en su propia individualidad. No se preocupa de las otras porque las otras universidades son competencia. Cuarto, la libertad de enseñanza permite que se ofrezca la educación musical de distintos enfoques pedagógicos. Claro, si tenemos distintas formas de pensar qué es un profesional de la educación musical, obviamente van a haber distintos enfoques pedagógicos. Y cada escuela persigue sus propios intereses porque existe esa libertad de enseñanza. Por ende, cada escuela tiene la libertad para implementar su propio proyecto educativo. Y también el individualismo se segrega y excluye, ya que es plausible que un grupo de estudiantes nunca asista a clases de música impartidas por un profesional de la educación musical. En educación primaria en Chile es obligatoria la educación musical, pero puede ser impartida por docentes generalistas de educación general primaria o de educación primaria. Y en educación secundaria la asignatura de música es optativa. Eso hace factible que hayan estudiantes que nunca estudien o nunca cursen la asignatura de música. Por último, la educación musical fomenta el individualismo, porque hay docentes que usan las calificaciones, las notas, para puntuar si alguien rinde bien los niveles de desempeño dentro de la asignatura, como recurso recompensa o castigo respecto a la participación. Eso es preocupante porque el estudiantado más se está preocupando de cumplir con las tareas que se mandan más que de aprender. Buscan más obtener buenas calificaciones que asimilar aprendizajes musicales. Y en esas cuestiones, a veces hay estudiantes que ejercen liderazgo autoritarios en las tareas grupales. Por lo tanto, la actividad musical no necesariamente puede ser algo placentero. Y por último, el limitado tiempo de instrucción hace que el profesorado ejerza métodos autoritarios para tener mayor control del tiempo. Bueno, conclusiones para ir cerrando en honor al tiempo. La educación musical chilena es afectada negativamente por neoliberalismo. Primero, falta de instalaciones y recursos educativos. Hay inseguridades curriculares porque cada vez pierde terreno y pierde recursos económicos también. Hay múltiples representaciones sobre qué entendemos por profesional de la educación musical y por ende múltiples representaciones sobre enfoque educativo en la educación musical. Falta un consenso sobre qué es la libertad de enseñanza.
y también hay instituciones que se aprovechan de ese concepto de libertad de enseñanza. Quinto, hay una cultura de la estandarización que no, que en realidad excluye o segrega la educación musical del currículo. Y por último, hay una mentalidad individualista porque las instituciones tienen que competir entre sí. Bueno, en honor al tiempo, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto y pueden consultar mis artículos, mis publicaciones en ResearchGate. Lo que acabo de presentar es un artículo que se publicará prontamente en la revista ACT de Canadá, Estados Unidos y Norteamérica en general. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.